que se encarga de hacer la consulta en la base de datos. El usuario es admin y el password, cierro comillas. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que espera ese campo es un dato de texto, que irá entrecomillado, y añado a continuación una condición que siempre es cierta. Al final dejo una comilla porque, como digo, entiendo que ese campo va entrecomillado y entonces habrá una comilla al principio que yo he cerrado y me sobrará una al final que el sistema espera, ¿vale? Entonces, cuando le paso esto al PHP, que como digo hace la consulta en la base de datos, la consulta concreta es esta y, como vemos, independientemente de cuál sea el password, el sistema nos permite entrar. Bien. Cerramos. ¿Soluciones a la inyección de SQL? Pues, evidentemente, la misma que en el caso anterior. Validar siempre la entrada, usar mecanismos que comprueben longitud, tipo, sintaxis de todos los datos antes de ser mostrados, almacenados o en cualquier circunstancia en la que puedan ser procesados por el intérprete correspondiente. Usar comprobación fuerte de tipos en las consultas parametrizadas, de tal forma que si yo espero un valor que va a estar en un determinado rango o que va a tener una determinada longitud, unas determinadas características, no acepte cualquier otra cosa. Y, como decía antes, permitir siempre los mínimos privilegios necesarios a las aplicaciones que conectan a bases de datos. Algo tan simple como lo que decía lo que veía en la transparencia anterior. Vamos a ver, porque aquí. Tratar de actualizar la contraseña del usuario administrador podría evitarse si el usuario con el que corre esa aplicación tuviera privilegios para hacer consultas, pero no para hacer modificaciones en la base de datos. Si en algún momento un módulo determinado de esa aplicación necesita esos privilegios, siempre podríamos otorgárselos temporalmente durante el intervalo de tiempo o durante la secuencia en que va a hacer uso de esos privilegios y luego revocárselos de nuevo. Bien. Y otro punto que hemos hablado antes también, evitar los mensajes de error detallados. Veremos más adelante alguna cosa más sobre esto, que evidentemente le pueden dar a un atacante información sobre la estructura de la base de datos, los nombres de las tablas, los nombres de los campos, que al final en todas estas técnicas es lo más difícil. Lo difícil no es encontrar un sitio que sea vulnerable a estas técnicas, lo difícil es recopilar información sobre el contenido de la base de datos y la estructura de las diferentes tablas. Otra vulnerabilidad más, la tercera según esta lista, sería la ejecución de ficheros maliciosos, lo que llamamos inclusión remota de ficheros, que permitiría al atacante incluir código hostil. Esta es una de las más peligrosas, aunque parezca mentira, y en los casos en los que nos hemos encontrado con la utilización de técnicas de este tipo, la mayoría de las veces hemos visto que se comprometía totalmente el servidor y se llegaba a acceder a él incluso a nivel de sistema de archivos, a nivel de ejecución de comandos del sistema operativo y demás. Este tipo de ataques afecta fundamentalmente a PHP y a XML, no porque sean, desde mi punto de vista, lenguajes más o menos seguros que otros, sino porque son muy utilizados por mucha gente y la mayoría de las veces pues no con los suficientes conocimientos o no con la suficiente sensibilidad en cuestiones de seguridad. Vale, sí, y ahora se supone que íbamos a hacer algún ejemplito más. Bien. Ejemplos sobre inclusión remota de ficheros. Dos veces no. Vale. Vamos a quitar habrá que quitar el proxy de antes. Esta aplicacióncita está muy bien para hacer pruebas, pero la verdad es que en cuanto abres varias cosas se le va un poquito la olla. No sé si a la aplicación, a Windows o a los dos. Bueno, otro formulario con un diseño precioso, como podéis apreciar. Menos mal que no me ganó la vida con esto.
Típica lista desplegable para elegir el idioma en el que vamos a, en este caso, ver un documento, por ejemplo. Documento en distintas versiones para distintos idiomas. Si elijo español me muestra la versión española, como veis muy currado también el diseño. Y si elijo inglés, pues la versión inglesa. Vale. Y me diréis, bueno, pero aquí solo hay dos opciones, ¿no? Español o inglés. Aquí tampoco hay posibilidad de manipular la entrada del usuario. Bueno, pues como hemos visto antes, tenemos a nuestro amigo Odysseus. Le decimos que intercepte y vamos a ver las variables. Uy, qué bien, además estas me las pasan por get, por si acaso había algún problema. Tenemos una variable que se llama idioma, bastante previsible el nombre también, por cierto, y a la que se le pasa el valor inglés en este caso, y se me muestra la versión inglesa, o español, y se me muestra la versión española. Muy bien. Pues seleccionando cualquiera de ellos, como decía, con este programita, este proxy nos permite, entre otras cosas, modificar esa entrada, modificar esa variable, independientemente del tipo que sea. Podría haber sido un botón, podría haber sido cualquier tipo de control que permitiera o no la introducción de valores, le da lo mismo. Por eso es tan importante validar. Si yo al otro lado espero dos opciones, inglés o español, pues no voy a permitirle al usuario que utilice estas técnicas para meter cualquier otra cosa. En este caso, lo que hemos dicho que íbamos a hacer, podríamos hacer una inyección, un cross-site scripting de los que vimos al principio, pero lo que vamos a hacer, hemos dicho, es incluir un fichero remoto. Concretamente, vamos a incluir un fichero remoto que tengo en otra carpeta del supuesto servidor local. Vale. Tengo varios para probar, pero yo creo que vamos a probar con el R57. ¿Alguien lo conoce, el R57? Es un... Bueno, vamos a verle por dentro. Para empezar no pinta muy bien, ¿no? Es código PHP, más o menos complicado, más o menos larguito, ¿no? Vamos a tratar de introducir en esta variable idioma de esta lista de dos posibilidades una referencia a ese archivo. Vamos a ver si me acuerdo cómo iba esto. No sé si había que cerrar la... Mal... R57... HP... No, TXT. ¿Qué tenemos aquí? Qué pantalla más bonita. Para empezar estoy viendo ya el directorio local aquí en el medio. Cierta información sobre el equipo. Se me ha olvidado cerrar el Odysseus y nos va a dar un poco la lata. Vale, ya está. Cierta información sobre el sistema operativo, sobre el servidor, versión utilizada, versión de PHP, nombre del usuario, carpeta en la que estamos.